lo estuvimos conversando, Néstor, ¿qué te parece, y Olga? Que hemos estado charlando del tema de las fumigaciones, del tema de esta reglamentación que estaban impulsando la gobernadora Vidal en una noche, en una noche trasnochada, armaron una resolución donde perjudicaban a los colegios, a los alumnos, a los vecinos, con todo el tema de la fumigación y la mar en lata. Eso por no estudiar lo que van a hacer, y algunos iluminados que estuvieron ahí charlando con, creo que Sarkis y compañía, largaron semejante barbaridad. Seguramente que en la trasnoche que tuvieron mucho whisky transitó y esa ordenanza apareció. Ahora te la dejo a vos que arregles el tema que hice yo. No, sí, flaco favor le han hecho a la gobernadora, si es como vos imaginás que ocurrió. La resolución está en el candelero, por lo menos hasta donde sabemos. Pero cuando le invitamos a Cristina Romero, a Cristina la invitamos por una doble cualidad. Tiene la experiencia de haber trabajado en nuestra legislatura, en donde se han horneado muchas de las leyes que hoy rigen la provincia. Pero no esta, ¿no? Esta, sí. Uy, me va a empezar a castigar ahora. La nuestra en provincia, pero no ahora. Y también está trabajando en la Facultad de Ciencias Naturales y en la de Derecho, acercándose a los temas legales que tienen que ver con las cuestiones del ambiente. Y hace un tiempo alguien incorporó a todo el lenguaje, a todo el vocabulario del ambiente, un vocablo complejo, que es el agroecosistema. Y nosotros en realidad no sabemos mucho. ¿De qué se trata? Claro, queremos que nos digas qué cosa es eso de los agroecosistemas. En realidad el agroecosistema es el ecosistema agrícola, el que tenemos por ahí, el que tenemos en vigencia. Lamentablemente un agroecosistema no está manejado, conservado como lo ideal, como quisiéramos los biólogos, los ecólogos, ¿sí? Yo siempre en clase a los alumnos le hago la diferencia entre un agroecosistema y un ecosistema natural. Previamente les explico qué es un ecosistema. El ecosistema está en su equilibrio. La energía viene del sol, se forman los organismos autótrofos, heterótrofos, tanto los alimentos, los organismos descomponedores, encontramos un equilibrio. Ese es un ecosistema natural. Ahora, cuando hablamos de agroecosistema y de la forma que se maneja en la actualidad los monocultivos intensivos, por ejemplo soja o maíz, transgénicos, con todas esas cualidades tan fuertes, vemos que hay, si los comparamos, hay una pérdida de nutrientes, de energía, de diversidad, aumentos de plaga. De ahí que hay tantos herbicidas, tenemos, no vamos a dar números, pero sabemos los herbicidas que tenemos que van junto con las semillas, ¿Qué quiere decir Monsanto, Bayer, y seguimos trabajando con el mismo tema y transformando todo nuestro agroecosistema en un monocultivo, ya sea de maíz, de soja o el que corresponda. Lo ideal de un agroecosistema sería diversificar, volver un poco más a las fuentes, tener otra mirada, porque esto nos puede llevar a soberanía alimentaria, que sería otro temita aparte de otra reunión. Pero si nosotros vemos un ecosistema natural, vemos que está en equilibrio, que el sol produce su propia energía, que todos, que la misma materia orgánica que se produce cae, se recicla y se mantiene un equilibrio. Pero ahí hay componentes en el medio que el equilibrio no lo mantiene. En el agroecosistema. Por falta de una prevención del Estado o un estudio del Estado para
cuidar ese bueno, ecosistema? es justamente nosotros tenemos una modalidad de agricultura que es muy, no solo extensiva, sino intensiva por la forma de cultivo, ¿no es cierto? Si cultivamos solamente soja, tenemos un suelo donde vas a tener que poner toneladas de fósforo, nitrógeno, calcio, que en un ecosistema natural se va a formar solo por la propia materia orgánica que va cayendo, ¿sí? Y eso que yo lo hablo así vulgarmente para que me entienda doña Rosa, ¿no? Eso sí que ese agroquímico que echan para poder cultivar, una vez que cultivan ya después se va, ¿o qué pasa? ¿Qué pasa en el sistema? Entre los agroquímicos tenemos los herbicidas y los fertilizantes. Los herbicidas son para combatir las malezas, y las malezas es lo que nosotros consideramos una maleza, ¿sí? Es decir, en un monocultivo de soja, todo lo que no sea soja va a ser una maleza. Por lo tanto, lo vamos a eliminar a través de un herbicida. En este caso, el moderno, el de última generación, es el glifosato, pero puede haber nuevos, ¿no es cierto? Anteriormente hubo clora, este es un fosforado, clorados, bueno, hay toda una historia de herbicidas. Hoy por hoy tenemos el glifosato, que es el más utilizado, y quizás el problema gravísimo del glifosato es las grandes cantidades que usan, porque usándolo sabiéndolo usar cuidadosamente no sería tan depredador, pero se usa en grandes cantidades, por las dudas. ¿Sabe qué, licenciada? Eso por un lado, pero termino de eso de los herbicidas. Después tenemos los plaguicidas, ¿sí? También para los herbicidas, los plaguicidas, y después tenemos los fertilizantes. ¿Cuántas toneladas de fertilizante, de nitrógeno, de fósforo, de carbono necesitamos para recuperar, por ejemplo, 100 hectáreas? Muchísimas toneladas. Y eso es una pérdida económica y una pérdida del suelo. Perdemos la capacidad productiva del suelo natural. Son suelos que ya no tienen el primer horizonte. Cuando hablo del primer horizonte, es el horizonte que se forma con materia orgánica, que sí lo tenemos en un ecosistema natural, ¿sí? Porque se va reciclando todo. Cuando le ponemos nombre, que nombramos, digamos, el producto, no suena tan feo, ¿sí? Pero cuando vemos los chicos que tienen malformaciones, es terrible. Cuando vemos que tenemos ese territorio que tenemos que recuperar, ahí suena feo. El nombre no suena feo, pero suena feo las consecuencias. Las consecuencias, las cantidades que utilizan, el mal uso y lo que produce las deformaciones. Nosotros teníamos investigadores del CONICET, un investigador Carrizo, bueno, un investigador muy importante que estudiaba las malformaciones a nivel embriológico de los seres humanos y afectaba directamente. Y después vi un video que por casualidad lo vi, que a través de Facebook, que vino de Italia, y tenemos una propaganda terrible, espantosa con respecto al mal uso de estos herbicidas. Una mala propaganda muy mala, en el mercado internacional. Muy mala porque el exceso de uso aparece en la soja y ya justamente no se está viendo como commodity, no se está viendo con buenos ojos la compra de nuestros productos, ¿no? Y bueno, hay enfermedades terribles asociadas con esto. Asociado a esto que estás mencionando, en estos días se conoció una declaración de la FAO, que es el organismo internacional que se ocupa de las cuestiones alimentarias a nivel global, advirtiendo sobre la pérdida de diversidad biológica. En algunos casos, esas pérdidas son irreversibles si se trata de organismos que están
no en retroceso poblacional, sino directamente en vías de extinción. Sobre el tema de los agroquímicos hay una principalísima responsabilidad. ¿Vos ves algo respecto de esto? ¿Tenés una opinión? Sí, el tema del avance agrícola como del avance inmobiliario, pero sobre todo el agrícola que va destruyendo los bosques nativos. Cuando hablamos de bosques nativos y la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos define lo que es un bosque nativo y lo ve desde, como yo explico, como lo que es un ecosistema, ¿no? Que está en equilibrio y que no solo es el árbol, sino que hay un sotobosque y eso está asociado a una flora y fauna propia de ese bosque nativo. Eso se va destruyendo, se va talando para un futuro cultivo, y ahí es cuando viene en desmedro la diversidad biológica. Vamos perdiendo grandes cantidades de especies, no solo vegetales, sino también de fauna, porque le estamos destruyendo sus ambientes naturales. Sí, la zona de forrajeo, la nidificación. Sí, es terrible. Zona del Chaco, zona de Salta. Es muy grave. Además, otro problema grave del deterioro de estos bosques nativos es la pérdida de suelo, pérdida por erosión, hídrica, eólica, mal manejo. Lamentablemente no tenemos buenas expectativas con este tipo de manejo de los cultivos, ¿no? Que debería ser más diversificado. Es decir, cuando yo digo diversificado, trabajar con distintas especies. El monocultivo destruye el suelo, destruye el ambiente y destruye la diversidad biológica. Ya está comprobado eso. Ahora, nuestra economía se basa mucho en los monocultivos porque son nuestros commodities, como ellos le llaman, nuestros commodities. En alguna oportunidad de la Rúa justificó su desastre diciendo: yo no tenía la soja al precio que lo tuvieron los gobiernos que me sucedieron. Y de algún modo esto de que la Argentina se salva con una o dos buenas cosechas pareciera ser como una espada de Damocles que cae sobre nosotros. Bueno, pero si te pones a mirar ahora la economía también, sí, estamos esperando los dólares de la soja. Se vaya al diablo porque el campo está sentado arriba de los granos y no hacen que vengan los dólares, ¿no? Y perdón, esto asociado, si ustedes vieron toda la parte de Santa Fe, Chaco y noroeste nuestro está lleno de agua. ¿Por qué esas grandes inundaciones? Porque el suelo no cumple más la función. Entonces, yo he estado en congresos, porque generalmente tuve la suerte de que me invitan a congresos de derecho agrario, y los mismos productores están muy preocupados porque se la ven venir mal justamente por el gran deterioro del suelo. Entonces, que ellos mismos provocaron, más que se pelean entre familias. Yo estaba en un hotel escuchando cómo se peleaban ¿por qué le diste la parte más alta y esta que está más baja me tocó a mí, ahora la tengo toda inundada? También acá hay que ver una cosa, ¿no? También creo que tenemos que tomar conciencia, tiene que haber nuevos paradigmas, el productor tiene que hacer una autocrítica muy importante de lo que produce y tener una mirada un poco más social, no tan egoísta. El productor agrícola es difícil, es muy difícil. Ahí agregaste una palabra que para nosotros es siempre interesante, que es nuevos paradigmas. El Ministerio de Agroindustria, en estas semanas que pasó, nos ofreció una pieza legislativa de enorme discusión. Y Olga ha estado trabajando con eso y nos gustaría saber ¿qué opinión? ¿Qué pensás sobre esa? En un programa o dos programas anteriores a este, tuve la posibilidad de hablar sobre la primer pieza literaria. ¿Por qué la primer pieza literaria? Porque ahora hay otra. Que reemplazó a la primera, sospecho.
Más que reemplazarla, hace una serie de consideraciones que, si no dieran, que realmente dan ganas de llorar, directamente. En la primera, era como estar leyendo un disparate, estar diciendo se puede, hasta lo que cualquiera que no entiende del tema, que no tiene por qué entender del tema, se da cuenta que no debe hacerse. Es también un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma. El vale todo. Vale todo. Cualquiera opina, no se consulta donde se debiera consultar. Y no estoy diciendo que me consulten a mí. Estoy diciendo que debería haber políticas públicas. Vuelvo a insistir lo que dije en ese programa anterior, ¿no? Para mí debiera haber políticas públicas que partan de un ministerio de ambiente que marque líneas, que marque políticas transversales a todos los ministerios. Y entonces no estaríamos después discutiendo quién se sienta en una mesa a hablar de X o tal tema, sin una mirada ambiental, sin una mirada proteccionista, sin una mirada prevencionista. Y dije las dos palabras, proteccionista y prevencionista. Bueno, explícalas, porque yo tengo que proteger. no son redundancia. No, pero muchas veces se confunde Ni sinónimos. y si no, critican la palabra proteccionismo, porque lo asocian a paternalismo y otras pavadas por el estilo. Yo debo proteger mi medio, tengo que proteger mi casa, tengo que proteger los sistemas que ya no están puros, ya no están pristinos, pero los tengo que cuidar. Y tengo que preservar lo que todavía tengo, y tengo que preservar la salud de los seres humanos. Y quienes integraron el equipo técnico que saca la primera resolución del Ministerio de Agroindustria, en donde se establecen las pautas, las buenas prácticas, según ellos, para hacer distintos tipos de aplicaciones en zonas rurales, semirurales, realmente no tuvieron una mirada ni proteccionista ni prevencionista. Tuvieron en cuenta las necesidades de la producción y pusieron en cabeza de los ingenieros agrónomos el decir cuándo se hace, cuándo no se hace, y las responsabilidades de una determinada fumigación con tales características atmosféricas. Este ingeniero agrónomo responde de acuerdo siempre a lo que escribió el Ministerio de Agroindustria, al usuario. ¿Quién es el usuario? El dueño del campo. A mí me genera inquietud que solamente les importe la palabra del ingeniero agrónomo y no tenga nada que decir un especialista, un profesional de la seguridad e higiene, que no tenga nada que decir alguien que tenga que ver con el ambiente. El profesional que sea, que verse sobre el ambiente. Y esto generó mucha movilización en los municipios, generó mucha inquietud en los gremios, y esto se trabajó, por supuesto, en la Comisión Mixta de Salud y Seguridad del Empleo Público, porque muchas escuelas y muchas oficinas del Estado provincial pueden estar cercanas, de hecho lo están, a lugares donde en lugares donde se veían expuestos a esta fumigación. Muchas escuelas seguro. Muchas escuelas seguro, pero además la delegación de IOMA, la delegación del registro, sí, y además viviendas. viviendas. Pero nosotros tenemos un corset que nos hace hablar de los trabajadores públicos, nada más. Pero al hablar de ellos, indirectamente estamos hablando del resto de la población y estamos hablando del ambiente. Bueno, esto tuvo tanta ida y vuelta y tanto reclamo y tanta voz en contra. Se escuchó la voz de Realpolitik también. También se da marcha atrás.
momentáneamente. Creo que fuimos los pioneros que arrancamos en el Posiblemente, reclamo. sí, sí. ¿Quién da marcha atrás? Sacaron otra resolución. No derogando, sino simplemente diciendo que por un año la anterior no se va a poner en práctica. Con menos alcohol que el anterior, ¿no? Vuelven a hablar de equipos técnicos como si antes no hubiesen existido. ¿Van a cambiarlos a todos? No sé. Lo que sí sé es que nosotros como comisión ya hemos pedido formalmente, mediante una nota, ser parte de esa comisión. Porque... Perdóname, ¿esa comisión está dónde? ¿En Agroindustria? En Agroindustria. La nueva resolución establece que por un año perdón, no se aplica la resolución 246 del 2018, que salvo excepciones no se puede fumigar cerca de las escuelas y que hay que conformar un equipo interdisciplinario técnico para ver cómo se pone en marcha nuevamente. Por eso nosotros, al enterarnos de esta situación, pedimos formalmente formar parte de este equipo técnico para poner la mirada proteccionista y prevencionista que antes no se tuvo. Una curiosidad que nos llamó mucho la atención fue que la anterior pieza legislativa advirtiese sobre que no convenía fumigar en las proximidades de los establecimientos escolares cuando se estaban dando clases. Va de suyo que estaba hablando de una determinada peligrosidad de la actividad sobre la salud humana. Totalmente. De los niños y de los docentes. Totalmente. Curiosamente, esa particularidad vuelve a ser reforzada ahora. Ahora directamente prohíbe fumigar en las proximidades de las escuelas, o salvo alguna cosa excepcional. Eso, digamos, está hablando nuevamente de un paradigma en donde se acepta la toxicidad de todo este tipo de actividades sobre la salud humana. Están aceptando que existe la posibilidad de algún tipo de afección sobre las personas. Esto es algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y más allá de las resoluciones del Ministerio de Agroindustria, nosotros estamos a punto de firmar una recomendación, digo nosotros, la comisión, una recomendación en donde, más allá de si es con la resolución de Agroindustria del 18, si es con la que vayan a sacar en el 19, si sacan otra en el 2020, o si se vuelve a aplicar nada más que la ley y la reglamentación como hasta el momento, hay que cumplir con ciertas pautas que hacen a la prevención. No importa qué resolución esté vigente. Lo que nosotros decimos es, se aplique lo que se aplique, y así sea agua destilada, que no sabemos si es agua destilada. Esto lo va a decir el ingeniero agrónomo, el especialista en seguridad e higiene para nosotros, también involucrado. Esto me lo van a dejar en una ficha de seguridad, me van a decir qué es lo que están aplicando, me lo van a dejar a mí, directora de escuela o responsable de la oficina de IOMA. Me van a decir, estamos aplicando esto, lo hacemos de esta manera, y si hay algún inconveniente, hay que hacer tal y tal cosa. Se limpia de esta manera. Pautas de prevención, nada Santiago, más, sentido común. Con esto que están diciendo nuestras invitadas de hoy, ¿cuánto de necesario sería que alguien del Ministerio de Agroindustria nos acompañara alguno de estos días con su presencia en el piso para hablar justamente de esto? Sería importante poder hacerlo, poder yo creo que nos escuchan, yo creo que escuchan el medio, no sé si el programa en sí, sino que el medio, una vez que trascienden las cosas, es un medio muy escuchado, Real Política FM. Por lo tanto, creo que no es que le ganamos una pulseada, sino que, gracias a Dios, tomaron una buena determinación para no envenenar a los chicos, no envenenar a las familias que están cerca de esas quintas,
y envenenarnos menos. Ya demasiado nos envenenan con la política de la economía y bastante que con eso estamos envenenados. Cada vez que abrimos la heladera la tenemos más vacía y seguimos envenenados, pero bueno, por lo menos tenemos menos veneno de veneno. Así que yo diría de hacer cursarles una invitación para que vengan a hablar de esta resolución, ¿no? O de la resolución que vayan a querer implementar, y que por lo menos avisarle a Sarkis que no se tome una botella de whisky antes de hacer otra, ¿no? Que creo que me parece que tiene que ser algo más razonable de lo que hicieron. No sé si te parece que vamos a un corte.